La realidad sobre el gasto público. En la actualidad, lo que en realidad preocupa a los economistas modernos es que la expansión del gasto público se lleve a cabo mediante un financiamiento deficitario, es decir, mediante la expansión de la cantidad de dinero en la economía. Y como sabemos que una expansión de dinero en la economía, es decir, una política monetaria expansiva, esto a la larga contrae una inflación. Existen fuentes de financiamiento sana para dicha expansión. El gasto público puede crecer y contribuir al crecimiento económico sin el peligro de incurrir en una inflación, ¿verdad? Como estábamos diciendo, ¿verdad? Una política monetaria expansiva siempre conlleva una inflación. En ese sentido, que deben plantearse en la actualidad las propuestas para la solución de la crisis que sufre nuestro país. Es necesario replantearse la intervención del Estado bajo la perspectiva de encontrar la forma en que el gasto realmente tenga los efectos esperados sobre la producción y el empleo. Estas dos variables macroeconómicas son las que se persigue en que tenga efecto a través del gasto público, que es la producción y el empleo. Porque al aumentar la producción, cuando el gobierno digo bien, fomenta el aumento de la producción potencial de un país, esto conlleva a una mayor demanda de mano de obra, ¿verdad? Y esto, por su vez, ya eh, crea un efecto multiplicador en la economía. El modelo multiplicador de Keynes. Veamos entonces a qué se refiere. Dice, es una teoría macroeconómica que se utiliza para explicar cómo se determina el producto en el corto plazo. Muestra cómo el cambio de $1 en gasto exógeno, como la inversión, ¿verdad?, lleva a cambios de más de $1 o un cambio multiplicado en el PIB. Lo ponemos en dólares porque en nuestro libro todo está en dólares. Y para cortar un poco también la forma leída, ¿verdad? Este modelo del multiplicador analiza la forma en que la inversión y el consumo interactúan con los ingresos para determinar el producto nacional. Ahora vamos a analizar un poco ya con una gráfica, ¿verdad?, el modelo del gasto público, del multiplicador del gasto público. Miremos aquí que tenemos, acá tenemos en el eje de Y, en el eje de ordenadas tenemos el gasto total y en la abscisa tenemos el PIB, ¿verdad? Siempre tenemos la producción interna bruta en el eje de X. Esto nos indica el nivel, ¿verdad? La altura indica el nivel. Y esta recta de 45 grados aquí, que nos indica la oferta, ¿verdad?, en la economía. Bueno, con un gasto total previo en esta posición, con un consumo de la economía sin inversiones, ¿verdad?, solamente consumo, no hay inversión, no hay gasto, tenemos un equilibrio previo donde esta recta CC, ¿verdad?, de consumo le intersecta a la recta de 45 grados. Por tanto, en este punto B, ¿verdad?, de producción interna bruta, tenemos el equilibrio aquí. ¿Qué pasa si entra a invertir el sector público, ¿verdad? El sector privado, digo bien, las inversiones privadas, ¿verdad?
Esto hace que el gasto total aumente, ¿verdad? De este nivel aquí mismo tenemos el equilibrio, de este nivel se sube aquí, expande muchísimo cuando la diferencia entre este aquí, fíjense, de aquí a aquí la flechita indica la distancia de la inversión, ¿verdad? Privada, y impactó en esta medida, de aquí hasta acá, en esta medida de aquí más o menos hasta aquí. Es el doble prácticamente el efecto multiplicador cuando entra a invertirse, las empresas privadas entran a invertir en la economía. Y por tanto se produce un nuevo punto de equilibrio en M, ¿verdad? Aquí donde la nueva curva de gasto total, que ya incluye consumo más inversión, le intersecta a la curva de oferta de 45 grados, ¿verdad? Y el nivel del PIB ya está. Aquí el consumo, acá tenemos consumo solo, después tenemos más la inversión, entonces ya se produce hasta aquí. Pero todavía no se está, falta más porque no se alcanza todavía la oferta, ¿verdad? Y en siguiente Firmina estaremos viendo eso, ¿verdad? Más ya incluyéndole, insertándole al gasto público, ¿verdad? Dentro de la ecuación. Por tanto, dice, la curva del gasto total muestra el nivel del gasto deseado o planeado por los consumidores o las empresas que corresponden a cada nivel de producto. La economía está en equilibrio en el punto en el que la curva GT es igual a consumo más inversión cruza la línea de 45 grados, ¿verdad? En este punto. Donde el equilibrio macroeconómico es el equilibrio, porque en dicho punto el nivel de gasto deseado en consumo e inversión es exactamente igual al nivel del producto total, ¿verdad? Es decir, el gasto total.